Ahí está, ya está la Biblia, Marcos y ahora el 6. Entonces vamos a ir al versículo 11 y 12. Vamos a leer los dos versículos. Yo leo el 11 y juntos leemos el 12. ¿Correcto? Amén. Entonces, la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Juntos y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque ya nos permitiste, Padre Santo, escuchar tu voz de inicio, Señor. Porque tu Espíritu Santo permitió que te alabáramos de corazón, Señor. Te adoráramos de corazón, Señor. Porque permitiste que derramáramos nuestro corazón en agradecimiento, Señor. Porque has dejado, Padre bendito, que te ofrendamos de corazón. Pero ahora, Señor, viene lo más importante, que es escuchar el mensaje que tienes para nosotros, Señor. Yo te pido de encarecidamente, Señor, que seas tú el que hable, Señor, y que no dejes que mis propias palabras contaminen tu testimonio. Padre bendito, si en algo yo meto mis ideas y mis pensamientos, mejor sella mis labios, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te doy las gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo guarde estas palabras en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo las mantenga ahí y estemos alertas porque alguien más la va a necesitar, Señor. Gracias de todo corazón. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense qué mensaje da el Señor. Vayan y compartan el mensaje. El versículo 12 dice que era el mensaje, que se arrepintiesen los hombres, ¿verdad? Era un mensaje sencillo el que daba Dios. Hace un par de meses el Señor nos estuvo mostrando mucho a través de la vida del rey David, desde antes de que fuera rey, y cómo las persecuciones y todo lo que sucedió en su vida antes de poder ser rey le ayudaron a ser un mejor hombre cuando gobernó, con sus fallas y con sus errores, pero nos mostró cómo él, a través de sus experiencias, enseñó a sus hombres a confiar en Dios y a agradecerle a Dios. Y ahora el Señor, no sé si han mirado, yo ahora que estaba escribiendo mi ancla aquí en la libreta, el Señor nos tiene en Marcos desde hace unas semanas. Y el Señor quiere que aprendamos de Marcos. Y vamos a ver si lo que nos ha enseñado el Señor se nos ha quedado guardado en nuestro corazón. El Señor manda a los discípulos y les dice, vayan y proclamen el mensaje. ¿Quién se acuerda cuál era el mensaje? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero el versículo 12 dice, y saliendo predicaron que los hombres se arrepintiesen. Pero les dice, si no los quieren recibir y si no los quieren oír, salgan de ahí. Salgan de ahí. Vamos al versículo 7, un poquito antes. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. A partir de ese versículo se nos dice que el Señor manda
a sus discípulos a hacer lo mismo que estaba haciendo él por su parte. El Señor iba y sanaba. El Señor iba hacia milagros. El Señor iba y levantaba a la gente. El Señor iba y expulsaba demonios. El Señor iba y predicaba. Pero ahora en este momento dice, a ver, son 12, van a ir 6, van a ir 2, 2, 2, 2, y ya 6 grupos de personas, y les dice, vayan y hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Pero lo decía la hermana hace un momento, y se lo decía a Enrique, antes de que los mandara, dice el versículo 7, les dio autoridad. No los mandó nada más con sus propias fuerzas, ni con su propio entendimiento. Les dio autoridad, les dio poder sobre algo, les dio importancia sobre algo. Y a veces decimos, ¿y cómo sería esa autoridad que le dio el Señor? Y se nos olvida que a nosotros desde chiquito nos enseñan. En una escuela, ¿quién es la autoridad? El profesor, pero arriba del profesor hay otro, el director, ¿verdad? Y en tu casa, ¿quién es la autoridad? Los padres. Los padres. Pero si tú vas a la casa del vecino, ¿quién es la autoridad allá? El vecino, tú no, ¿verdad? Ni el de enfrente. Si tú vas conduciendo en la calle y ves al de la moto, ¿quién es la autoridad por ahí? El de la moto, el tránsito. Se nos enseña qué es una autoridad. En el hospital, ¿quién es la autoridad? Es el doctor, el director del hospital. Tenemos una autoridad en el municipio, que es el alcalde, y luego en el estado, que es la gobernadora, y luego en el país, que es el presidente. Y todas son personas importantes porque tienen autoridad. Y es bonito, y es bueno tener una autoridad, pero es más bonito cuando Dios te dice, yo te doy a ti autoridad como mi discípulo. Mejor autoridad no podemos tener. Y nosotros reconocemos la autoridad, se nos enseña a respetar las autoridades, seamos de la religión que seamos, se nos enseña que debemos de respetar a la autoridad y debemos de obedecer lo que dice la autoridad. Si el profesor te dice, no estás estudiando y estás mal, tenemos que echarle ganas porque el director nos lo está diciendo o el maestro. Hay por ahí, cuando te levanta la policía en la calle y te quieren inventar un cargo para sacarte de 200, 300 pesos, te dice, te agarramos haciéndole faltas a la autoridad. Y no sabes ni qué hiciste, pero sabes que hiciste algo malo porque dijo el policía, le estás faltando a la autoridad. Y eso no es bueno. Cuando dejamos de respetar la autoridad, de obedecer la autoridad y de reconocer la autoridad. El Señor le dice a sus discípulos, vayan, pero ustedes tienen mi autoridad. Y los manda a decir el mensaje que oímos hace 1 o 2 semanas. Ahí está en Marcos 1:15, por si lo quieren leer, por si no se acordaban ahorita. El Señor predicaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el mensaje que estoy trayendo. El tiempo se ha cumplido, decíamos en esa semana, ¿verdad? Es tiempo de que puedas cambiar y es tiempo de que tengas una nueva oportunidad conmigo. Los manda el Señor a predicar ese mensaje, pero no los manda a convencer a la gente, a decirles, de verdad me tienes que creer. Él les da autoridad para que lleguen y den el mensaje, no que impongan su creencia, no que convenzan a la gente, no que obliguen a la gente a creer. Los manda a proclamar. Y la palabra proclamar es pararse y decirle a la gente el mensaje de parte de Dios. Contarle a otros de lo que quiere decir el Señor para sus vidas. Y esta semana hemos estado aprendiendo eso. El Señor quiere que las personas tengan una nueva oportunidad.
de ser felices, de que les vaya bien, de que sean bendecidos, que tengan paz. Pero vamos a regresar al capítulo 6 donde estábamos y vamos a leer un poquito antes en el versículo 3. El Señor está en Nazaret, su tierra, y está predicando las buenas obras de Dios. ¿Y qué hace la gente allí? No lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que él vivía por ahí, que ahí creció él? Y la gente decía, Marcos 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María, el que vimos crecer? ¿No es ese que era bien travieso, que jugaba por ahí, que se llenaba de lodo, que jugaba en la tierra? ¿No es este el que está aquí y ahí están sus hermanos? No creían en el Señor. Para ellos era un vecino. No era el profeta, no era el maestro, no era el Mesías. Era el hijo de María. Ese era su título. ¿No es este el hijo de María? Porque ni siquiera dijeron, ¿no es este el hijo de José? José ya había fallecido probablemente. Dice en el versículo 3 al final, y se escandalizaban de él. Probablemente se burlaban, probablemente lo tiraban a loco, probablemente no le hacían caso. ¿Jesús los convence? No. ¿Les obliga a creer? No. ¿Les impone el mensaje? Tampoco. Les dice, no hay profeta sin honra más que en su propia tierra, y aún entre sus parientes y entre su casa. Y luego dice el Señor, dice la palabra, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ya no ahí. El Señor salió de ahí. Se fue a las aldeas alrededor e inmediatamente llama a los 12 y le dice, aquí ya no vamos a estar. Ahora yo ando aquí, pero ahora ustedes vayan alrededor y vamos extendiendo esto. Pero los manda a un lugar en donde no hay fe, en donde es duro de entrar la palabra. Los manda a un lugar desértico, donde no era bien recibido y como dice la palabra, donde hasta Jesucristo se asombraba de la incredulidad del pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios al que el Señor le predicaba. Y es ahí donde el Señor revela por qué muchos hogares, aunque le conocen desde niño, como decían ellos, ¿no es este de Jesús, el hijo de María, el que andaba por ahí? Así nosotros nos enseñan desde niños a ir al catecismo cuando somos católicos y conocer de Dios y vamos a las casas y ahí está la imagen y ahí está la oración y ahora con las redes sociales todo el mundo publica diario un versículo. Hoy tenemos una hermanita en la iglesia que no le falla, mañana y noche nos pone un versículo. Miren, necesitamos tener fe. La fe limita el poder de Dios. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios es poder de crear. El Señor dice la palabra que dijo, hágase el cielo y se hizo el cielo. Hágase el agua y se hizo el agua. Pero en nuestra vida, nuestra fe limita el poder de Dios. Y Él dice, se asombró de la incredulidad de ellos y allí no pudo hacer ningún milagro. Si tú ves que Jesucristo no está haciendo milagros en la vida de alguien, es porque hay incredulidad, porque hay falta de fe. Y es ahí donde entra la segunda parte del mensaje. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para ir y proclamar que se tienen que arrepentir de lo que han estado haciendo y que es tiempo de que tengan una nueva oportunidad, pero ahora creyendo. Es el Señor hablando porque mi pregunta era sobre aquella familia, pero la respuesta es sobre esta familia. Se me contesta a mí, pero se te contesta a ti. ¿Entiendes? Lo que es proclamar, pararte aquí un día domingo, pero en la semana estar buscando del Señor y decir,
¿Qué quieres que les diga? ¿Qué quieres? ¿Qué es el mensaje? Y el mensaje también va para la hermana que hace ratito nos contaba. El Señor le ha dado autoridad. Y a una autoridad se le respeta, se le reconoce y se le obedece. ¿Y en su casa quién es la autoridad? ¿Dada por quién? Por el de arriba. Y en esta casa, que el de arriba me ha dado a mí como bendición, se me debe de reconocer, se me debe de obedecer y se me debe de respetar, porque aquí yo soy la autoridad. Es el Señor hablando. El Señor hablando a nuestras vidas. Y es fuerte, queridos. Es fuerte. Podemos creer en Dios, pero recuerden que dice la palabra que sin fe es imposible agradarle. ¿Verdad? Porque dice la palabra que no andamos por vista, sino andamos por fe. Y porque lo decíamos al principio, porque el grado de nuestra fe es el grado de nuestra victoria. Vivimos en derrota o en empate, es que la fe está así. Vivimos en victoria, es que la fe está acá arriba. Dice la palabra de Dios, y el Señor se lo dijo a un padre que llevaba a su hijo endemoniado: si tú puedes creer, todo te será posible. Y el padre le dice: quiero creer, ayúdame a creer. Esa puede ser nuestra oración, y esa puede ser la oración que le vamos a llevar al demás. Pídele a Dios que te ayude a acrecentar tu fe, porque al que cree, todo le es posible. Mas la incredulidad detiene la bendición, querido. Vamos a leer el Salmo 78, versículo 22. Déjenme lo busco por acá. Salmo 78. 7:8, ¿sí? Versículo 22. Sí, 7:8, versículo 22. Y es el Señor hablando de su pueblo, como siempre, de su pueblo. Dice la palabra: por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. El pueblo en cierto momento deja de creerle a Dios, deja de confiar en Dios, deja de tener fe en Dios. Y eso hace que uno se aleje de Dios y busque las soluciones en otro lado y no en Dios. La incredulidad es mala porque nos aparta de Dios. Y no es un Dios muerto que está allí en una imagen, es un Dios vivo. Recuerden lo que decía Pedro la semana pasada, ahí mismo en Marcos, cuando decía nuestro Señor: ¿quién dicen que soy yo? Y decía Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer Lucas 8:12. Un último versículo. Un poquito antes, en el 11. Lucas 8, versículo 11 y 12. Habla sobre la parábola de la semilla, que la hermana decía: yo no quiero aventar semillas así, yo quiero preparar la tierra. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya la tienen? Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
Fíjense lo que hace el enemigo, y no lo digo yo, y no lo dice mi creencia, lo dice la palabra de Dios. Llega el diablo y te quita su palabra, para que dejes de creer. Y cuando dejes de creer, dejas de ser salvo. Y cuando dejas de ser salvo, ¿para quién vas a ser cuando mueras? Para el diablo. Profundo, mira, hasta chinito me puse. Es profundo eso. La incredulidad no solamente va a detener los milagros en tu vida, sino que te va a alejar de Dios y va a llevarte eventualmente a que pierdas tu salvación. Por eso es importante que mantengamos nuestra fe, que le recordemos a otros que si no han visto milagros en su vida es que quizás su fe les está deteniendo. Porque la palabra de Dios es para los hijos de Dios, primeramente. Más adelante Pablo dice, iré a los gentiles porque ustedes no me quieren escuchar. Es lo que pasó este martes. Fuimos para allá, a los gentiles. Tenemos que llevar la palabra de Dios a otros porque hace falta fe en el mundo. Hace falta fe. Pero también el Señor dice en el versículo de inicio, ve y proclámame. Y si no quieren saber de mí, sigue adelante. Que el rechazo no te detenga. Que lo que tú dices acerca de mí y no te quieren oír, recuerda esto. No es que no te oigan a ti, es que no me quieren oír a mí. No es que te rechacen a ti, es que están rechazando a Dios. Tú no te detengas, tú sigue adelante. No digas, aquí me rechazaron, hasta aquí llegó mi testimonio, hasta aquí llegó mi predicación, hasta aquí llegó mi obra. Me rechazaste, perfecto, te quedas, yo sigo adelante. Miren, hermanos, una vez yo me sacudí los pies de un lugar. Dios vive, ahí está la hermana. Fuimos a dar palabra y nos cerraron la puerta. Nos cerraron la puerta y fue vergonzoso porque no íbamos a hacer nada malo. Y nos cerraron y nos sacaron. Y yo en la afuerita como había una obra de construcción, había una pilita de tierra. Y yo pisé. Y el Señor me dijo, sacúdete los pies. Y yo dije, pues sí, voy a manejar y traer tierra en los zapatos, pues así me sacudí los pies. Y me fui y el lugar cerró. Y el lugar dejó de tener bendición. Y llegó el diablo y se llevó todo, hasta el matrimonio de los pastores. El rechazo no nos debe de detener. Pero debemos de recordar que ante más revelación demos, más obligación van a tener ellos. Si ellos no conocen de Dios, Dios no los va a juzgar igual. Pero si ellos conocen de Dios, anhelan a Dios, pero rechazan a Dios cuando tú vas, va a haber condenación. Ahí dice la palabra que va a haber juicio y va a ser de parte de Dios. No dice que tú te detengas a juzgar. No dice tú júzgalo porque no te quiero ir. ¿Qué pasa con el hermano que venía aquí a la iglesia? Él va y da la palabra y no lo quieren oír. Pero ¿qué hace? Se aferra. Se aferra y se aferra y se aferra. ¿Y qué dice la palabra? Vete. Me están rechazando a mí, no a ti. Déjalos. Quizás el Señor más adelante les dé una última advertencia como hizo con Nínive y Jonás. Y les dice, ve y da palabra y da esta advertencia, esta profecía de parte mía. Y dice Jonás, ahí nunca te oyen, ¿yo por qué voy a ir? Mejor me voy para acá. Y se lo comió la ballena, que dicen. Y cuando va Jonás y proclama la palabra de Dios, y todos se arrepienten, dice la palabra, hasta las vacas y los animales se pusieron a orar y a ayunar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero todos se salvan. Y el pueblo está contento. Y el que no está contento, ¿quién es? Jonás. Jonás está enojado. Jonás está enojado. El Señor dice que no te detenga el rechazo. Sigue adelante, sigue adelante. Me están rechazando a mí. Probablemente les mande un Jonás poquito antes.
pero probablemente no, probablemente yo los juzgue. Y dice la palabra, el juicio para ellos va a ser peor que el de Sodoma y el de Gomorra, porque ellos no tuvieron oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Pero las personas a las que nosotros vamos con la autoridad de Dios, ellas iban a tener un juicio porque se les está revelando cosas, revelando cosas de Dios. Lo que sí podemos hacer es seguir orando en intercesión. Mira, Señor, me cerraron la puerta, me rechazaron, me tiraron al loco, se escandalizaron de mí, pero pues se escandalizaron de ti. ¿Qué puedo esperar yo? Pero tenles misericordia. Como tú lo dijiste una vez, no saben lo que hacen. Pero yo sé que esto no me va a detener. Y miren, yo a veces dejo de publicar en el grupo de la iglesia porque digo, Señor, yo publico. Y yo no veo que pase nada. Pero el Señor dice, síguelo haciendo porque hay un juicio para el que no quiere oírme. Porque hay un juicio para el que me rechaza. Y sigue dando palabra porque yo no me quedo callado y yo sigo revelando palabra. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer como discípulos, hermanos. Tenemos que ir a proclamar el mensaje de salvación. Pero el Señor nos manda antes a que sepamos que tenemos autoridad para decir en el nombre de Dios lo que somos. Somos discípulos de Él. No somos, como decía mi abuelita, cualquier hijo de vecino. Somos hijos de Dios. Somos siervos de Dios. Somos discípulos de Dios y tenemos una autoridad dada por Dios. No somos mejor que los demás porque dice la palabra, ¿quieres ser mejor? Sé el más humilde. Lava pies. Trae tu toallita y no traigas piedras para juzgar. No juzgues, de eso se encarga Dios, pero se nos olvida y queremos tomar justicia por nuestras propias manos. Para que tú vayas y le digas a alguien, necesitas tener fe, es porque tu fe está bien cimentada en Dios. Y recuerda que tienes autoridad para hablar de parte de Dios. Y para que lo que tú dices se escuche, se obedezca y se respete. Mientras sea de parte de Dios. Tenemos que seguir bendiciendo a las gentes. Entonces necesitamos salir de esa comodidad de decir, sí, quiero ayudar, pero tengo que hacer algo yo. Porque para eso se me dio autoridad. Espero que el Señor haya hablado y espero que nos queden las preguntas resueltas. Las preguntas que nos hacemos en la semana y saber que nosotros somos los que llevamos la palabra, la semilla. No va a venir alguien que no conoce de Dios a dar el mensaje de salvación. Lo tenemos que dar nosotros. Tenemos que compartir nosotros. Y el Señor dice, ya no tengas miedo de decirlo, dilo, tienes mi autoridad. Si no, no te hubiera mandado a hacerlo. Si no estás preparado, no te hubiera mandado a hacerlo. Y mira, esos discípulos desayunaban, comían, cenaban y dormían con el Señor. Pero aún así no los mandó nada más así porque sí. Los preparó, los proveyó y luego les dio la autoridad. Y sabía a dónde los mandaba. Sabía que los mandaba a un lugar en donde no era bien recibido, en donde no iban a creer en Él. Y por eso les advierte, no les van a escuchar. No peleen, no se aferren, no impongan, no exijan. Dense la vuelta y en la casa que sigue sí los van a recibir. No se detengan. La obra de Dios, siempre lo han dicho aquí muchas veces, la obra de Dios no se detiene. Esa es la palabra del Señor esta semana. Yo le doy gracias porque cuando me la da no le entiendo. Digo, bueno, pues si esto quieres que hable, pues de esto hablo. Pero escuchándolos, yo estoy allá atrás sentadito porque cuando yo hablo y termino de hablar, yo me voy atrás porque aquí el lugar tiene que ser lo importante, Dios. Y no el que esté parado aquí.
y estoy escuchándolos y digo, Señor, y voy haciendo mis notas, tenías razón, tenías razón, tenías razón. Por eso traigo mi lapicito y mi cuadernito. Y aquí lo puse, miren, ahorita que estaban ustedes hablando, es el plan perfecto de Dios. Tú tienes una duda y le pides a Dios que te lo revele y vienes a oír su palabra y el Señor te da la respuesta, porque ese es el plan perfecto de Dios. Hay que creer, hay que estar pendientes, a escuchar y le doy gracias a Dios porque contestó mi duda y contestó a la de ustedes. Así que vamos a darle un aplauso al Señor y le voy a pedir a la hermana que cierre con oración. Vamos a ponernos todos en oración, en pie, en reverencia al Señor, ahí sentaditos los que no se puedan levantar, pero vamos a derramar nuestro corazón al Señor y pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos en esta semana. El Señor ha hablado, ¿verdad? El Señor ha hablado y gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor. Porque tú sabes, Señor, que necesitamos de ti, Señor, esa palabra, esos ríos de agua viva que vengan a nosotros, Señor. Porque tu palabra es lo que nos levanta, tu palabra es lo que nos sostiene, tu palabra es lo que nos restaura, tu palabra es la que nos contesta, Señor, lo que nos da la seguridad, la confianza, Señor, de que tú nos escuchas, Padre Santo. En esta tarde, Señor, sabemos que tú has contestado, Señor, cada una de nuestras dudas, que tú has suplido, Señor, las necesidades que nosotros teníamos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra, Señor, sea transformadora en nuestras vidas, Señor, que quede grabada, sellada, tatuada en nuestros corazones, Padre Santo, para que lo podamos poner en obra, Padre bendito. Gracias, Señor, porque no solamente es con tu presencia, sino es con la autoridad que tú nos has dado, Señor, porque ahora somos tus hijos, Señor. Somos llamados hijos del Dios viviente, Padre Santo. Por eso que en esta tarde, Señor, te damos gracias porque nos has fortalecido, Señor. Gracias porque no vamos a salir de este lugar, Señor, de la misma manera que entramos, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, ha venido a ser ese sustento, ese alimento a nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, tú puedes, Señor, saciar, Señor, esta sed. Solamente tú puedes traer calma entre estas tempestades que hay adentro de nosotros, Señor, con nuestras familias, con las situaciones, Señor, que no hemos podido resolver, Padre Santo, porque a veces, Padre Santo, nosotros tenemos la autoridad, Señor, pero no la ejercemos, Padre Santo. Danos el conocimiento, la sabiduría, Padre Santo, para poder tomar esta autoridad que tú nos has dado, Señor, y que todos esos muros, todos esos obstáculos, Señor, que se han levantado en contra de tus hijos, Señor, para quitarnos la paz, para quitarnos lo que nos pertenece, Padre Santo. Permítenos, Señor, vestirnos de esa seguridad, esa autoridad, Padre Santo, para que todo sea lo que se ha levantado en contra de tus hijos, Padre Santo, hoy caiga, Padre bendito. Señor, no permitas, Señor, no permitas que sigamos viviendo, Señor, en situaciones que no te glorifican a ti, Señor. No nos permitas, Señor, seguir abriéndole puertas, Señor, a situaciones que le dan entrada a problemas y salida a tu presencia, Señor. Ven, Padre Santo, y enséñanos la importancia que necesitamos de tu presencia en cada lugar en donde estemos. Padre, ven y sé ese poderoso gigante que vayas delante de nosotros, quitando ya, Señor, todo estorbo, Padre. Todo aquello, Señor, que nos trae aflicción a nuestras vidas, Padre bendito. Así sea pequeño o grande, Padre. Ya quítalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Padre Santo, que tenemos que hacer mucho nosotros, Señor. Y sabemos que a veces queremos que tú actúes, Padre Santo. Pero te servimos de estorbo, Señor. Solamente te estorbamos, Padre Santo, y es verdad. ¿Cómo podemos decir que somos tus hijos
y hablar que vamos a la iglesia y que ahí hemos encontrado amor y paz cuando en nuestras propias vidas hay tormentas, Padre Santo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, necesitamos que vengas a traer paz, Señor, en estas adversidades que hay en nuestras vidas, Señor. Danos esa fe que necesitamos, Padre Santo. Recuérdanos, Padre Santo, quiénes somos, cuánto costó el precio para nuestra paz, bendito Dios, como para que vengamos a permitir que cualquier cosa o cualquier persona nos quite nuestra paz, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Restáuranos, fortalécenos, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu poder, de tu amor, de tu presencia, de tu sabiduría, Padre Santo. Porque tu palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero, Señor, hoy has hablado. Hoy has hablado, Señor, así que hoy no tenemos excusa, Padre Santo, para que sigamos de la misma manera que estamos, porque si no estuviéramos ante una situación en la cual necesitamos ejercer, Señor, la fe, la paz y la autoridad, no nos hubieras hablado sobre esto, Padre Santo. La palabra es para cada uno de nosotros, Señor, para que la pongamos en prueba, Señor, en acción, Padre bendito. Ayúdanos, Padre bendito, a ponerla en práctica, Señor. Porque tenemos la teoría, Señor, sabemos qué hacemos, pero a la hora de la hora no lo hacemos, Padre bendito. Y sabemos, Señor, que esa no es una buena excusa para nosotros, Padre bendito. Porque tú nos has preparado, Señor. Tú nos has hablado, Señor, y que esta palabra sea un baluarte, Señor, un estandarte, Señor, en el cual debamos nosotros de entender y comprender, Padre Santo, que la palabra es primeramente para nosotros, Señor. Para que la pongamos en práctica nosotros, Señor. Así que, Señor, gracias. Gracias por haber hablado a tu pueblo. Gracias por haber animado a tu pueblo. Gracias por haber fortalecido a tu pueblo, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros a cualquier lugar que vayamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.